Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio acerca de la confesión de fe. Estamos teniendo un espacio especial con respecto a la membresía y hemos recorrido un camino diciendo qué es la iglesia, cuál es su función, y la semana pasada estuvimos viendo a qué se le parecía. Nosotros a través de la escritura podemos ver una gran cantidad de ejemplos en los cuales nos facilitan ilustrar qué es la iglesia y a qué se parecen sus miembros. Y era el recorrido que hacíamos la semana pasada a través de las metáforas que se encuentran en la escritura. Metáforas como la vid, metáforas como el cuerpo. No es que la iglesia sea un cuerpo físico, pero la iglesia se parece a un cuerpo en la forma en la cual está unida y en la cual cómo reaccionan para con los hermanos. Entonces sean bienvenidos a este nuevo espacio. Un cordial saludo de parte de nuestro pastor Jaime, de parte de nuestro hermano Samuel, y iniciemos ese tiempo orando. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, tú en tu omnipotencia nos has permitido disfrutar de este día. Tú, quien sustentas absolutamente todas las cosas, nos has sustentado el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias al Hijo podemos hoy nosotros tener el acceso al Padre por su sacrificio. Gracias al Espíritu Santo, quien nos ha dado una vida nueva, es que nosotros podemos elevar oraciones a Dios. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, entendiendo que son para tu gloria. Ponemos delante de ti este espacio de estudio, que sea de edificación para cada uno de nosotros, y que podamos cada día crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Que podamos cada día conocer aún más tu voluntad en nuestras vidas. Tu voluntad perfecta en la cual quieres que seamos santos como tú eres santo, Señor. Pongo en tus manos el entendimiento de mis hermanos allí en sus casas, de las inquietudes que puedan llegar a surgir con respecto al tema, pero también de aquello en lo cual ellos están luchando y hoy quieren sentir un alivio frente a eso. Pongo en tus manos mi vida, este espacio, esta predicación, esta enseñanza, el acercarnos a las Escrituras, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos disfrutando de este tiempo porque hemos visto la necesidad de que la iglesia pueda tener un concepto claro, no solamente de qué es la iglesia y cuáles son sus funciones, sino también de quiénes la componen. Y en este momento estamos hablando de los miembros. ¿Cuáles son los requisitos de esos miembros? ¿Cuáles son los deberes de esos miembros? ¿Cuáles son los derechos de esos miembros? ¿Qué es lo que nos muestra la Escritura acerca de la membresía? ¿Es un tema ajeno a la Escritura o estamos hablando de que la Biblia habla acerca de ello? Y hace parte de los temas que nosotros hemos estado tocando y vamos a tocar en el transcurso de esta sesión especial con respecto a la membresía. El tema para esta noche, allí si están tomando nota, es ¿cuáles son los requisitos de la membresía? ¿Cuáles son los requisitos de la membresía? Nosotros debemos entender que cuando hablamos de membresía, hablamos de un grupo selecto. Esto por definición. Si nosotros hablásemos de la membresía a un club de fútbol, pues estamos hablando de un grupo selecto de personas que pertenecen a ese grupo o que generan esa actividad. Si nosotros hablamos de la membresía de un gimnasio, lo mismo, una vinculación a un espacio geográfico donde se realizan actividades físicas y tú eres miembro de ese sitio. Entonces el término para nosotros membresía no es un término desconocido ni es un término nuevo, es un término que al contrario usamos constantemente. Y constantemente nosotros
anhelamos ser miembros de algo. Ahí sí habría que hacer un pequeño espacio, y es de que pues nadie anheló en su momento ser miembro de la familia de sangre en la cual es. O sea, es soberanía y providencia del Señor allí donde lo ha colocado, y al mismo tiempo ha sido soberanía y providencia del Señor la familia en la fe a la cual ha sido asignado. Son algunas cosas que vamos a empezar a tocar. Entonces, ¿qué pasa con el tema? ¿Qué pasa cuando nosotros nos preguntamos cuáles son los requisitos de la membresía? Y es que siempre que nosotros vamos a entrar a un lugar o vamos a pertenecer a un grupo, nos generan un listado de cosas o un listado de características que nosotros debemos hacer o presentar. Si nosotros vamos a pertenecer a una membresía o a un club de golf, pues vas a tener que cumplir una serie de requisitos. Dentro de esos vas a hacer que sepas jugar golf. Si vas a pertenecer a una membresía acerca de futbolistas, lo fundamental diríamos allí que va a ser que sepas de fútbol. ¿Cuál es lo fundamental entonces cuando hablamos acerca de la membresía de la iglesia? Y aquí debemos ser muy cuidadosos, porque nosotros no podemos ni generar una serie de parámetros elevados como si se buscase perfección absoluta para ser miembros de la iglesia, y tampoco, atención, tampoco podemos desmeritar o bajar esos requisitos a lo más mínimo para que todos sean miembros. ¿Por qué? Esto es algo que ya hemos podido tocar en el transcurso de nuestro curso de la membresía, y es de que la iglesia en el ejercicio de la membresía afirma que esa persona a la cual se le está diciendo miembro es parte del cuerpo de Cristo. Bien, entonces no podemos decir que cualquier persona que llega a la congregación o que cualquier persona que lleva un tiempo determinado en la iglesia hace parte definitivamente o real del cuerpo de Cristo. Atención, no porque una iglesia llame a una persona miembro, esa persona absolutamente es parte del cuerpo de Cristo. Es algo que hemos desarrollado en este curso. La iglesia, el ejercicio de la iglesia es que a través de un proceso, de una vida de santidad, de una vida en comunidad, nosotros podemos decir, esta persona es realmente un hermano. En esta persona hemos podido ver frutos de arrepentimiento, y sabemos que aún en su muerte, esta persona fue sierva del Señor o fue siervo del Señor. Si nosotros no pudiéramos tener este ejercicio, realmente no habría esperanza en nosotros. Nadie podría tener la seguridad de una vida de santificación. Y vamos a volver en algunos puntos a esas ilustraciones que tenemos en la Escritura. Si nosotros no pertenecemos al cuerpo de Cristo, si nosotros no hemos sido comprados por su sangre, entonces, ¿cómo me edifico? Y la parte puntual para esta noche es, ¿cómo hago yo para pertenecer a ese grupo? Y otra vez, no estándares de santidad, de perfección absoluta, porque vamos a pedir unos estándares de santidad, pero no unos estándares de santidad de perfección absoluta, y tampoco un menosprecio de la Escritura, un menosprecio aún, atención, un menosprecio aún del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros llamamos a una persona hermana que realmente vive en pecado y se deleita en el pecado, nosotros estamos diciendo que la sangre de Cristo, otra vez, atención, nosotros al llamarlo hermano, o sea, al decir que esta persona realmente ha nacido de nuevo y esta persona no muestra sus frutos, nosotros estamos diciendo como si la sangre de Cristo no hubiese tenido el poder para dar en ella una vida nueva.
Esta es la parte grave del asunto. Por eso nosotros estamos en este momento tratando el tema de la membresía. Estamos esta noche hablando de los requisitos de la membresía. Vamos a hablar más adelante incluso el tema de la expulsión. Vamos a hablar de qué debe hacer ese nuevo miembro. Y otra vez, hemos sentado las bases. Hemos sentado las bases en que nuestra membresía no depende de nuestro carácter, no depende de nuestras habilidades, sino de lo que Cristo ha hecho. Entonces, si usted está tomando nota allí, ¿cuáles son los requisitos de la membresía? Pon un igual o pon una flecha y escribe: los requisitos de la membresía se basan en la gracia. Los requisitos de la membresía se basan en la gracia. Nosotros no podemos afirmar que para poder llegar a ser miembros de la congregación debes cumplir con esto, debes vestirte de esta forma, debes hablar de esta forma, debes comer de esta forma, debes visitar estos lugares, debes generar este tipo de amistades, y si tú no tienes o si tú no haces, entonces ya no eres miembro. Porque vamos a basar los requisitos en la gracia. Y vamos a ver nosotros allí 3 puntos en esta noche. Si nuestros requisitos están basados en la gracia, nosotros debemos anotar que los requisitos para ser miembros, el primero va a ser la fe. Ahora, la fe es algo que nosotros tenemos intrínsecamente, o sea, que ha surgido de nosotros. No, es algo que se nos ha dado por gracia. Nosotros hemos rechazado a Dios, pero Dios en su misericordia y en su gracia se ha acercado a nosotros y nos da la capacidad. También vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Un segundo requisito que se despliega de la gracia, el arrepentimiento. Nadie, absolutamente nadie, va a llegar al arrepentimiento de no ser por la gracia. Nadie va a poder llegar a reconocer su pecado de no ser porque el Espíritu Santo ha obrado en él, ha generado una vida nueva y ahora puede ver su pecado y aborrecer su pecado. Ese está fundamentado en la gracia, no en tu capacidad. No está fundamentado en cuántas veces tú te arrepientes al día, ni en cuánta fuerza haces tú para el arrepentimiento cotidiano. Y finalmente, dentro de esos 3 requisitos que vamos a ver para la membresía, fundamentados en la gracia, la fe, el arrepentimiento y el bautismo. ¿Por qué el bautismo viene a ser un requisito en la membresía? Muy bien, el bautismo viene a ser un requisito de la membresía porque aún en la gran comisión Jesús lo pone allí: hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es el evento en el cual públicamente se reconoce que una persona ahora ha creído en Cristo, ahora ha ocurrido en él estos 2 aspectos anteriores: la fe y el arrepentimiento. Creído en Cristo y arrepentirse de sus pecados. Otra vez, hermanos, no por su capacidad, sino por gracia. Entonces, ¿cuáles son o de dónde se derivan los requisitos para ser miembros de la iglesia? De la gracia. Y se derivan o se muestran a través de la fe, el arrepentimiento, el bautismo. Y yo sé que aquí ya empiezan a surgir muchas preguntas en nosotros. Vamos a resolver la primera, que es: ¿quiénes entonces pueden llegar a ser parte de la membresía? Porque otra vez, hemos dicho que frente a una membresía existen una serie de parámetros, existen una serie de requisitos basados en la gracia, pero requisitos que van a ser visibles.
nosotros en ninguna forma vamos a cualificar el nivel de santidad de una persona con respecto a parámetros que ni siquiera la escritura nos ha mostrado. Y me encanta aquí. Si quieren, vayamos allí a Lucas, capítulo 23, verso 41. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Saben qué evento es? La crucifixión de Jesucristo. Cristo allí crucificado, y a su derecha, a su izquierda, dos ladrones. Y estos ladrones, uno de ellos empieza a cuestionar a Jesús y empieza incluso a retarlo. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Todos en ese evento dudaban de quién era Jesús realmente. Pero en ese evento, en ese momento, allí hubo un acto milagroso y de gracia dirigido hacia el hombre allí clavado en la cruz también, colgado en la cruz, el otro ladrón. Porque la respuesta de él frente a la forma en la que se dirigía el otro condenado era esa: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Quiénes pueden acceder a una membresía? Todos aquellos que han creído, todos aquellos que se han arrepentido. Y tal vez en este momento nosotros no vimos un bautismo para este hombre que estaba allí en la cruz. Pero recuerden, el bautismo es un evento público que asigna o asegura o afirma que una persona ahora hace parte de la iglesia. Y esto lo podemos encontrar allí en esta porción. ¿Cuáles fueron la respuesta de Jesús frente a este hombre? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 43. ¿Por qué Jesús da esa respuesta? Porque el hombre en arrepentimiento pide gracia, pide misericordia. Verso anterior, verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El poder acceder a una membresía no se trata de cuánto conocimiento tienes acerca de las doctrinas. Ahora, alto, no estoy diciendo que no debamos crecer en el conocimiento de la doctrina y que no debamos crecer en el estudio de la palabra. Eso es fundamental y eso es un acto natural de nosotros como cristianos. Lo que yo estoy diciendo es de que ese conocimiento no va a depender o no va a aumentar tu capacidad para llegar a ser miembro. ¿Qué necesitó este hombre allí en la cruz para poder recibir la salvación? Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Santo, como aquel inocente. Reconoció su poder porque le pidió que cuando viniese su reino, entonces se acordara de él. Es gracia.
Y nosotros no estamos exentos de esta. Nosotros no estamos viviendo en un siglo XXI en el cual la gracia ya pasó. La gracia ha estado desde el principio en el Génesis y hasta nuestros días de hoy, y terminará o se extenderá esa gracia hasta la segunda venida del Señor. Por eso aún este hombre allí colgado le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quiénes pueden pertenecer a la iglesia? Todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y todos aquellos que han hecho un acto público de su fe. En nuestros días esto es demasiado desmeritado, y más porque venimos de un contexto en el que usaban pasajes como: aquel que diga el nombre del Señor Jesús, este será salvo. Y eso llevó a un movimiento en el que salían a parques, salían a ciudades, salían a diferentes sitios, pidiéndole a las personas que oraran, algo que voy a decirlo de esta forma, muy mal dicho, le llamaban la oración de fe. No sé si tú en algún momento hiciste la oración de fe. Personalmente, dentro de mi contexto anterior, yo hice la oración de fe, y es interesante que hasta repetía varias veces la oración de fe como para estar seguro de que sí hubiese ocurrido. Y se consideraba que este acto de oración era suficiente para generarse la salvación, para que el Espíritu Santo obrara en ti. Y esto ha sido mal interpretado en la Escritura, porque cuando la Escritura habla de que aquel que confiese que Jesús es el Señor, este será salvo, hay que pensarlo desde el contexto donde estaba. No es nada peculiar ni nada sencillo en ese instante, en ese contexto en la historia, decir que Jesucristo es el Señor. Porque eso, si eres judío en esa época, representaba un aislamiento de las sinagogas. Tú eras sacado de esos sitios. Tú ya no podías compartir con ellos. Si tú eres un gentil, ya sea un ateniense, alguien de Corinto, alguien de Efeso, si tú pertenecías a esas personas, ya eras retirado de ese círculo social también. Y en algunos casos eras condenado a pena de muerte por haber dicho esto, por haber confesado que Jesucristo es el Señor, en un contexto y una época en donde el César es el Señor. Hoy no estamos viviendo tal vez esto. No estamos viviendo este tipo de persecución, ni siquiera este tipo de amenaza. Por cuando tú en la calle dices Jesucristo es el Señor. Pero esto es algo vivo. Y esto es algo que hemos desmeritado muchísimo. Porque al mismo tiempo, a nosotros, en algún contexto, se nos ha sembrado un pánico por ese nombre, por el nombre de nuestro Señor. Preferimos decir muchas veces en nuestro contexto Dios antes que decir Jesucristo, por temor a no sonar despectivo, por temor a ser inclusivo, pensando que de esa forma yo los voy a atraer al Señor. No. Ahora, ¿por qué nosotros debemos poner de base quiénes pueden acceder a la membresía? Porque otra vez, nosotros no podemos desmeritar el hecho de la membresía a cualquiera. Recuerden, cada vez que la iglesia reunida llama a una persona miembro, estamos diciendo que esa persona ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados,
se ha bautizado o ha hecho una fe pública y que camina en santificación constante. ¿Ven lo delicado del asunto? ¿Ven lo grande del término llamar a una persona hermano? ¿Llamar a alguien miembro de la iglesia? Y esto es preocupante, y esto se ha tenido en poco. Y por eso estamos estudiando nosotros esta sección grande acerca de la membresía. Muchos han tomado, y para cerrar este capítulo de quienes pueden pertenecer a la membresía, muchos han tomado el conocimiento como fundamento para ser. Y otra vez, no es el gran conocimiento el que te permite ser miembro, es el conocimiento en la persona de Cristo y en su obra la que nos puede dar una pequeña luz acerca de si una persona es o no es parte del cuerpo de Cristo. Si yo les hiciera una pregunta esta noche, ¿cómo la responderían? La pregunta es la siguiente: ¿cómo explicas tú el Evangelio? ¿Sabes qué es el Evangelio? Y tal vez nosotros frente a esta definición o frente a esta palabra sintamos pánico. Cambiémoslo un poco. ¿Cómo explicas tú las buenas noticias, las buenas nuevas? Ahora, si esta serie de preguntas lo que han causado en ti es que no sabes cómo responderlas, quiero que no solo estés en el final de esta clase, sino que puedas seguirnos acompañando en las demás series, y que al final hace parte de nuestra oración que tú puedas llegar al conocimiento de Dios, a una fe verdadera, a un arrepentimiento genuino y a una fe pública. ¿Por qué hacemos esto? Hermanos, nosotros entendemos que el Evangelio, que las buenas nuevas son buenas nuevas de salvación, pero nadie va a poder pasar a las buenas nuevas de salvación si no ha recorrido el por qué requiere o por qué necesita unas buenas nuevas de salvación. Si yo te digo hoy que traigo buenas nuevas de salvación, es porque ¿cuál es tu condición? Es una condición en la que estás condenado o estás esclavo de, y yo te traigo esa libertad. ¿Cómo nosotros explicamos esto? ¿Cómo nosotros, a la luz de la Escritura, vamos desde Génesis hasta Apocalipsis recorriendo esto? Y miren casos particulares. Hay personas en mi contexto en donde, por ejemplo, hacen o dicen la siguiente afirmación: el bien y el mal han existido desde siempre. ¿Cómo nosotros podemos abordar a una persona que hace este comentario? El bien y el mal han existido desde siempre. Yo no podría decir, espere un momento. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después de que hizo Dios toda la creación, hasta el séptimo día que Dios descansó, dice que todo lo que creó Dios era bueno, y bueno en gran manera. Entonces, el bien y el mal no existen desde siempre. Pero mira, te voy a mostrar algo. Sí hubo un principio en el mal. Y nosotros hemos sido afectados por ello, porque hemos pecado contra Dios. Ahora, si la persona a la cual nos dirigimos nosotros empezamos a llevarla de
por qué la maldad y cómo la maldad no solamente ha dañado nuestro entorno, sino nuestra relación principalmente con Dios. Al final la persona debería preguntarse, ¿cómo hago entonces para restaurar esa relación? ¿Es acaso mis buenas obras? Y muchos han limitado la membresía a las cosas buenas que pueden llegar a ser. Y esto es erróneo. Porque otra vez, ¿cuál es nuestro fundamento para los requisitos de la membresía? La gracia. Por eso cuando entramos un poco más a fondo, y allí, si estás tomando nota, vamos a empezar a entrar al punto acerca de la fe. Hemos pasado por quienes pueden llegar a pertenecer a la membresía, y pueden ser todos aquellos que hayan declarado una fe genuina, un arrepentimiento genuino y una profesión pública. Cuando vemos el asunto de la fe, si nosotros no somos cuidadosos, vamos a tener una cantidad de caminos enfrente de nosotros que no nos van a llevar a Dios. Atención, no digo que probablemente, no nos van a llevar a Dios. Nosotros el día de hoy no tenemos más herejías que las que tuvieron hace 2000 años. Las herejías de hace 2000 años son las mismas herejías que tenemos hoy. Tal vez han cambiado los nombres, tal vez han cambiado los personajes, tal vez han cambiado los nombres o las denominaciones, pero siguen siendo herejías. Por eso, cuando nosotros hablamos acerca de la fe, hablamos acerca de lo que creemos, nosotros no solamente decimos creemos en Dios, porque esta frase, creemos en Dios, es tan genérica que un mormón puede decir que cree en Dios. Un testigo de Jehová puede decir que cree en Dios. Un pentecostal unitario puede decir que cree en Dios, pero realmente no es el Dios que muestran las Escrituras. Y sé que puedo sonar fuerte en este aspecto, pero nosotros no podemos flaquear frente a la verdad de la Biblia. Nosotros, atención, esto puede sonar tal vez separatista o como si rechazáramos a las personas, pero atentos, nosotros no podríamos llamar a alguien que solo cree que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son solamente formas de un mismo Dios. O sea, ese Dios tomó la forma de Padre, ese Dios tomó la forma de Hijo y ese Dios tomó la forma del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba el Dios Padre, en ese lapso del Nuevo Testamento estaba el Dios Hijo, y luego ese Dios se transformó en el Espíritu Santo. Eso es herético. Dios es 3 personas y al mismo tiempo un solo Dios. Estos 3 son distintos, pero estos 3, sus atributos son los mismos. Ellos 3 son omniscientes, son omnipotentes, son omnipresentes. Pero como lo hemos visto, por ejemplo, en el credo de los apóstoles, ni el Padre murió en la cruz, ni el Hijo es quien es nuestro consolador. Por eso nosotros hemos insistido en la confesión de fe, en los estudios de la confesión de fe. Hemos dicho que nosotros somos de fe histórica, lo que significa que Dios se ha revelado en las Escrituras y que a lo largo del tiempo, a través de los años, Dios ha permitido que hombres y grupos de personas sean iluminados en su palabra
para que así sea dada la verdad. Por eso nosotros hablamos de una fe histórica, porque nuestra fe no es de hoy. Nuestra fe viene desde la Escritura y ha recorrido todos los tiempos. Una declaración de fe va a ser una membresía estable. Miren, la declaración de fe no va a embutirte o a forzarte a entrar a la membresía. La declaración de fe lo que hace es mostrarte el panorama de las verdades bíblicas y decirte: este es Dios, este eres tú, esta es tu condición, esto es lo que Dios ha hecho. La confesión de fe, y para nosotros la confesión de fe bautista de 1689, nos va a mostrar en una línea o en una serie de pasos consecutivos estos temas. Por eso nosotros no tenemos miedo a la fe, ni a las declaraciones de fe o a las confesiones de fe, ni al estudio de estas. Nosotros entendemos que Dios ha puesto a personas en la historia para que juntos ataquen herejías en esos momentos. Las confesiones de fe se levantaron por esto, porque falsos maestros decían unas cosas y el pueblo de Dios se levantó y dijo: esperen, la Escritura muestra algo completamente distinto. Por eso, para nosotros ser miembros de la iglesia, hablando de la iglesia local, para nosotros ser miembros de la iglesia local, nos identificamos con una fe. En nuestro caso particular, la Confesión de Fe de Londres de 1689. Para llegar a ser miembros en nuestra iglesia bautista reformada, Ciudad de Dios, aquí en Cali, tú debes identificarte con esta confesión de fe. Y para finalizar este aspecto de la confesión de fe y de la fe como requisito de la membresía, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Allí está Juan atacando a las herejías y diciéndoles: nuestra fe, lo que nosotros creemos es que Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo carne. No estuvo aquí flotando como un espíritu más. Él fue carne. Y así nosotros podemos evitar que dentro de la iglesia hayan herejías. Así nosotros podemos evitar que dentro de la iglesia haya un daño a los miembros, de personas que se levantan diciendo: esto es la verdad, cuando la Escritura muestra algo completamente distinto. Nuestro segundo aspecto es el arrepentimiento. Una persona que se ha vinculado o que se ha identificado con una fe, y en este caso es la fe en la Escritura, ha vivido una vida de arrepentimiento. Esto es algo que no ocurre en un lapso muy grande de tiempo. Atención, no que alguien haya creído hoy, hasta dentro de 4 meses empieza a arrepentirse. Esto es algo que ocurre casi simultáneamente, porque en el momento en el que ocurre la fe, en el momento en el que yo estoy creyendo,
En ese mismo instante, el Espíritu Santo está haciéndome a mí reconocer mi pecado, viendo a Cristo como mi Salvador y viendo que no tengo la capacidad para hacer algo. Y que por eso mi fe ahora descansa en Él, en quien sí lo pudo hacer. ¿Ven? La fe y el arrepentimiento no es algo que van ni en caminos distintos ni paralelos uno adelante del otro. Esto es algo que definitivamente ocurre casi que instantáneamente, al mismo tiempo. ¿Cuáles son las invitaciones o las palabras de Cristo en su ministerio? Marcos capítulo 1, verso 15. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento no es algo que se gana cuando tú empiezas a vincularte a una membresía. Y otra vez, muchos esperan cumplir una serie de requisitos para entonces ahora presentarse como miembros. Y eso no es lo que nos muestra la gracia. La gracia nos muestra de aquella persona que lucha aún y se presenta como miembro delante de Dios y frente a la iglesia. Aquel que no lucha contra el pecado, no podemos decir que realmente ha nacido de nuevo, que realmente ha existido una fe genuina en él. No se trata de que le hace falta ese paso para ser un hermano. Se trata de que si no existe un arrepentimiento, no va a ser un hermano. Nosotros vamos a recibir, atención, nosotros vamos a recibir a toda persona que llegue a la iglesia para que escuche la palabra del Señor. Pero todos aquellos que llamamos hoy hermanos, si un día pecan y se deleitan en su pecado y una vez llamados al arrepentimiento no se arrepienten, se está comprobando que en ellos no existe un arrepentimiento o una fe genuina. La Escritura nos muestra qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No existe la más mínima posibilidad de estar en una balanza, de estar esta semana en la luz, la otra semana en las tinieblas, y 2 días aquí, 3 días acá, y el domingo volvemos y compensamos. No, la Escritura es radical al decir que o tú eres o tú no eres. Dios lo muestra de forma tan radical que en Apocalipsis dice que a los tibios los va a ¿qué? Vomitar. Y dice que mejor fuese que sean fríos y no tibios. No existe una tibieza. No existe un más menos. O eres o no eres. Y el arrepentimiento es un fruto de del Espíritu Santo, de ese quebrantamiento que viene por parte del Espíritu. La Escritura dice que la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento, y la tristeza que viene de parte del mundo produce muerte. Cada vez que tú estás pecando, cada vez que te encuentras frente a la tentación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Te deleitas en tu pecado? Y una vez que has pecado, ¿anhelas volver a cometerlo? ¿Maquina tu mente cómo volver a hacerlo? ¿O por el contrario, cuando has pecado, te sientes en esa tristeza de parte del Espíritu Santo que trae en ti arrepentimiento, que busca ahora agradar a Dios?
si esto no ocurre, aún no haces parte del cuerpo de Cristo. Y por eso oramos por ti, para que el Señor dé en ti, por su gracia, esa fe genuina, ese arrepentimiento genuino. La forma en la que nosotros podemos aceptar o negar a una persona como miembro de la iglesia no se trata en cuán santo es, se trata en cuánto lucha con su pecado, cuánto lucha por agradar y ser fiel al Señor. Y esta persona ha de entender que no lucha por su capacidad, sino por la gracia puesta en ella. Finalmente, el bautismo. Hemos visto la fe en la cual nosotros nos identificamos, el arrepentimiento, el ejercicio continuo que va a hacer el creyente, y el bautismo como aquel acto público y oficial en el cual profesamos esa fe y ese arrepentimiento. Miren algo que pasó en algún momento en mi vida, o escuchaba de algunas personas, y negaban el paso del bautismo porque decían, aún tengo un pecado. Negaban bautizarse porque decían, debo solucionar unas cosas. Y algunos descarados, porque eso es ser descarados, decían, quiero vivir un poco más para luego bautizarme. Estas personas pensaban que el bautismo era aquel que les iba a permitir empezar a agradar a Dios. Y no te preocupes, tal vez hace parte de lo que en algún momento tú pensaste, pero ahora por la Escritura y por su gracia vemos que el bautismo es el evento público oficial en el cual una persona dice, yo creo. Y yo creo que Dios ha hecho su obra en mi vida. No que Dios la va a hacer, sino que Dios la ha hecho. Y para ver este pequeño detalle, Hechos capítulo 8, verso 30. Perdón, no es Hechos, Hechos no es. Perdí ese pasaje. Es el bautismo del eunuco, del etíope, aquel cual va en el carro y él dice que va leyendo. Se le acerca el discípulo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, no hay quien me explique. Se le explica el evangelio y dice esta persona que desesperadamente, la escritura muestra que desesperadamente le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para bautizarme? ¿Y cuál es el acto que sigue allí? Bautismo. Una identificación pública y formal acerca de la fe. Si nosotros, por ejemplo, viésemos a Pedro allí en la predicación, una de las primeras predicaciones, Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esa fue la respuesta de Pedro a todos aquellos que le decían, ¿qué debemos hacer? El bautismo no es solamente un punto más allí. El bautismo es aquel evento en el que nosotros declaramos una fe genuina. Y déjenme hacer nuevamente allí esos paréntesis. No porque una persona sea bautizada, eso significa que realmente ha ocurrido algo en ella.
Bueno, esto es algo que nosotros debemos tener claro, porque aquellos que pensaban que cuando se bautizaran iban a empezar a generar una vida nueva, estas personas están viviendo esto mismo. Están pensando que ahora van a empezar a luchar por una vida de santidad cuando se ejerza el bautismo, y esto no es así. El bautismo es solamente el acto público o el acto visible de lo que ya ha ocurrido en el interior. Por eso nosotros vamos a identificar una vida de fe, una vida de arrepentimiento en aquellos que han sido bautizados. Y hermanos, si tú aún no te has bautizado, es importante que, creyendo en Jesucristo, creyendo en que vives en una vida de santificación, lo hagas, porque es el ejercicio en el que ahora la iglesia te ve como un hermano. Es el ejercicio en el que ahora los que están afuera te pueden ver a ti e identificarte como miembro de una iglesia, y como tal, como aquel que lucha con su pecado, aquel que vive una vida de santificación, aquel que tiene una fe que lo identifica. Estos son grandes beneficios en el bautismo y nosotros debemos procurarlos. Si tú has sido bautizado en otros contextos, debes acercarte a tu pastor, y en nuestro caso particular, nuestro pastor Jaime, y discutir ese tema. Por ejemplo, si en ti se te ejerció o tú fuiste bautizado como infante, creyendo tu familia y tal vez tú durante mucho tiempo creyendo que ese bautismo de infante producía una salvación previa en ti. Si esto es así, ese bautismo es erróneo y deberías acercarte al pastor para no solo pedir consejos, sino para que también puedan estudiar este tema, y a nosotros también, a Samuel y a mi persona, nos pueden llegar a preguntar esto. Si en ti se ha ejercido, por ejemplo, el bautismo unitario, en el cual solo se bautiza en el nombre de Jesús como único Dios, sin Padre, sin Espíritu Santo, este bautismo es antibíblico, no va conforme a las Escrituras. Nosotros somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que lucha con su pecado, va a ser naturalmente el bautismo. No esperes que la iglesia o tu pastor te pregunte cuándo te vas a bautizar. Eso no va a ocurrir, porque el bautismo no es algo que se ejerce bajo presión por parte del ministro, ni bajo presión por parte de la iglesia. Ni siquiera el bautismo es el requisito para que ahora puedas ministrar. Y esto es algo que ocurre en algunas congregaciones, que tú llegas, participas, te preguntan, ¿eres bautizado? Y tú dices no, dice bueno, vamos a bautizarte para que ahora pertenezcas a este ministerio. Esto son aspectos erróneos de la Escritura, y son aspectos que en vez de edificar van a lastimar a las personas, porque ellas van a estar creyendo que son algo sin realmente serlo. Para finalizar este espacio, te quiero preguntar, ¿tú estarías dispuesto a defender esa fe de la cual hablas? ¿Tú estarías dispuesto a presentar el nombre de Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Y
otra vez, no estamos exigiendo ni pidiendo que demuestres cómo es la unión hipostática, que es cómo Dios se vuelve carne. No estamos pidiendo que expliques de forma exegética la Trinidad, ni la soberanía, ni el decreto eterno. No estamos hablando de nada de esto. Estamos hablando de que fundamentalmente tú puedas explicar desde el corazón quién es Cristo Jesús, por qué es tu Señor y Salvador, por qué Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y qué es lo que ha ocurrido en tu vida para que ahora sea nueva. Esto es algo en lo cual nosotros debemos caminar constantemente. El Evangelio o las buenas nuevas no es algo que se escucha una sola vez en tu vida. Es algo en lo cual caminamos constantemente. Es algo de lo cual nosotros debemos recordar y estudiar todo el tiempo. Cada vez que nos acercamos a la Escritura, debemos ver en ella el Evangelio. Por eso las iglesias no deben ir a buscar miembros. Los miembros, aquellas personas que han nacido de nuevo, se acercan a ser parte de la membresía. Hermanos, Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios en Cali, no esperes que la iglesia te diga por qué no eres miembro. Tú debes acercarte al pastor y preguntarle: pastor, quiero ser miembro, ¿qué debo hacer? La respuesta de del pastor Jaime va a ser: ¿has estudiado la confesión de fe? Y hace parte de lo que hemos estado haciendo en todo este tiempo. El pastor va a empezar a hacer algunas preguntas personales, y él, junto con la iglesia, confirmarán a las personas que quieran ser miembros de la iglesia, porque la membresía no es algo que se otorga o se da solo de parte del pastor, es algo que confirma la iglesia. El pastor no es la autoridad absoluta. Nosotros entendemos que Dios ha puesto también allí la iglesia para que sea quien acepte, sea quien diga oficialmente: esta persona es un hermano. Nosotros no exigimos, y la Escritura no nos exige, unos requisitos elevados. No nos exige demostrar cómo Dios creó. La Escritura nos muestra al Creador y nos muestra nuestra dependencia de Él. Por lo tanto, mi expresión de fe debe estar basada en la gracia de Dios mostrada a través de su Hijo y ejecutada a nosotros por el Espíritu Santo. Mis hermanos, no esperen 20, 30, 40 requisitos para ser miembros, porque la membresía está fundamentada en la gracia, y la gracia es algo que siempre nos va a llevar a Cristo. Permítanme orar por ustedes allí. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por este espacio, gracias por cada uno de mis hermanos allí en sus casas. Gracias por este tiempo en el cual nos permites acercarnos a tu palabra y a este tema tan importante con respecto a la membresía.
Perdónanos porque hemos esperado y hemos puesto delante de nosotros un camino moralista, un camino lleno de reglas, un camino lleno de reglas que ni siquiera nosotros podemos seguir. Perdónanos por ello. Perdónanos porque nos hemos limitado a compartir con nuestros hermanos. Perdónanos porque hemos desmeritado tu poder y tu gracia. Permítenos que cada vez que nos acerquemos a la Escritura, nos veamos en ella y te podamos ver a ti. Padre Celestial, pongo en tus manos los procesos que están viviendo cada uno de mis hermanos de forma particular. Pongo en tus manos sus batallas de fe, sus batallas en el arrepentimiento. Pongo en tus manos aún sus batallas públicas, en las cuales deben ser probada su fe. Gracias porque sé que los respaldarás. Gracias porque sé que tu respaldo no es un respaldo de dinero, no es un respaldo de fama. Tu respaldo es aquel en el que tu Hijo es glorificado. Señor, pongo en tus manos aquellos corazones que aún no han vivido un arrepentimiento genuino. Aquellos corazones que están llenos de excusas, llenos de moralidad. Aquellos corazones que aún no tienen el Espíritu Santo. Los pongo delante de ti. Es nuestro anhelo que ellos puedan llegar al conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, en que tú tienes el control y en que nos has capacitado para ejercer la comisión también. Pongo en tus manos cada espacio en el que nos acerquemos a la Escritura. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este tiempo, en este espacio. Lamento de pronto haberme extendido un poco en la clase. Por favor, si quedan algunas dudas, si quedan preguntas, y sus comentarios también son excelentemente recibidos por nosotros. Esto no solamente se trata de una edificación hacia allá, sino de una edificación de ustedes hacia nosotros. Les recuerdo nuestros tiempos de culto de oración los miércoles a las 7 de la noche a través del grupo de WhatsApp. El domingo a las 9 de la mañana vamos a tener nuestra escuela bíblica, y el domingo a las 10:30 nuestro culto de adoración. Miércoles culto de oración, domingo 9 de la mañana escuela bíblica, domingo 10:30 culto de adoración, y en este momento nuestro espacio los martes con respecto a la confesión de fe y particularmente la membresía. Entonces, reciban un cordial saludo de parte de nuestro pastor Jaime Cardoso, nuestro hermano Samuel, de mi parte, y sé que también de nuestras esposas reciban un cordial saludo. Bendiciones, y siempre es un gusto poder estar con ustedes a través de estos medios. Hasta luego.